Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina. Señores, en este espacio de Mercado por Expertos, estamos en Telefarmacia. Y cuando digo Telefarmacia, porque planteamos desde las científicos y autoridades de la COFA distintos temas que son de suma importancia para la prevención de la salud. En el día de hoy vamos a hablar de vacunación y para ese tema la tenemos a la doctora Liliana Nogueras. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Liliana, un placer, acá estamos muy bien y demás. Siempre me dice Liliana, bueno, Gustavo, a nosotros nos gusta cambiar el eje, pero campaña de vacunación. Obviamente vamos a hablar de la campaña de vacunación, pero uno está observando también que ustedes, los científicos, profesionales farmacéuticos, permanentemente vacúnense, y como que algunas personas empezaron a perder el respeto a la vacuna, o descuidarse de la vacuna. Y me acuerdo cuando era chico, era sagrado respetar el calendario. Me acuerdo la famosa Mantú en su momento, respetar, porque nos dejaba éramos chicos y nos dejaba una secuela. Así que me imagino que ahora no debe dejar marcas, ¿no? Como dejaba antes. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Notás que, más allá del rol de ustedes que tienen que decirle a la población, señores, no se olviden de la importancia de la campaña de vacunación, que la gente de alguna manera perdió conciencia de la vacunación? Y si de pronto espacios como este son los necesarios para comentarle a todos ustedes lo importante que es hacer un plan adecuado de vacunación. A ver, lo que un poco han contribuido una serie de parámetros, de ítems, de circunstancias a que disminuyan las coberturas nacionales de vacunación, no solamente en la Argentina ni en el mundo. Y sí es cierto que el hecho de que las vacunas en determinado momento hayan sido tan eficaces y efectivas, sí, que se perdió la percepción del miedo a la enfermedad. Bien. Hace unos años atrás, cuando una persona de determinada edad o ante nuestros propios hijos, nosotros sabíamos que podían sufrir sarampión, varicela, paperas, ni hablar del polio, que pertenece a mi generación, pero que ha habido casos en nuestro país hasta el año 1984. Se tenía la percepción de que estábamos frente a enfermedades graves, de riesgo. O sea, cambió la percepción. El hecho de que la vacunación haya sido tan eficaz hace que veamos a esas enfermedades como más lejanas. Bien. Entonces, por ahí disminuyó la percepción del riesgo y la necesidad imperiosa de tratar de prevenir. Precisamente cuando hablamos de vacunación, hablamos de enfermedades transmisibles, prevenible por vacunación. Entonces, ¿qué mejor que evitar que la enfermedad aparezca? Qué importante la primera reflexión. Yo, para los comunicadores, sería más bien una sentencia, ¿no? Que es la pérdida de percepción de los riesgos. Claro. Un dato no menor, porque ¿saben qué? Nos está pasando ahora con el COVID. Me incluyo para que uno que es consciente de la vacunación y demás, pero vacunado, ya decís, bueno, ya el riesgo, que es verdad que el riesgo es menor, pero a pesar de que el riesgo sea menor, me pregunto, ¿cuándo me tengo que volver a vacunar contra el COVID? No es el tema de hoy, hablamos de la vacunación en general, pero de pronto, si dejaron de vacunarse contra algunas patologías que fueron en su momento ya resueltas, qué importante es no perderlo para que no vuelvan, ¿no? Por supuesto, además nosotros sabemos de que dentro de cada enfermedad vamos a tener formas leves y formas muy graves. Bien. Nadie sabe, porque a veces sí, porque tenemos factores de riesgo que podemos saber que podemos llegar a cursar una enfermedad de forma más grave, pero también existen los imprevistos. Entonces, si existe esa posibilidad de la vacunación, además tengamos en cuenta que hoy vamos a hablar de esta campaña nacional de seguimiento contra sarampión, rubiola, paperas y polio. Sarampión, rubiola, paperas y polio. Sabemos que estas vacunas son seguras y eficaces. Sí. Son todas vacunas aprobadas, registradas, con muchos años de uso. Bien.
Pero además siempre tenemos, cuando hablamos de vacunación, siempre tenemos que recordarle a toda la comunidad de que es un acto solidario. Sí. Porque en el caso precisamente que tenemos hoy de esta vacuna contra sarampión, rubiola y paperas, estamos hablando de unas vacunas que son a virus inactivados, donde hay un sector de la población, de los niñitos menores de 1 año, de menores de 5 años, que son los más susceptibles a padecer la enfermedad, que no pueden recibir la vacuna porque son inmunosuprimidos. Bien. Entonces, nosotros, entre todos aquellos que podemos vacunarnos, porque recordemos que en este caso no afecta a esta campaña, pero la vacuna de sarampión y de rubiola la tenemos que tener todos los adultos, las 2 dosis, salvo aquellos que desafortunadamente hemos nacido antes del año 1965, que hemos estado en contacto con los virus salvajes y se supone que tenemos inmunidad. Pero, ¿qué dato importante? Claro, entonces es importante que tengamos en cuenta que todos los adultos, los mayores de 5 años, tienen que tener sus 2 dosis, pero aquí esta campaña se centra en los más pequeñitos, se centra en aquellos niños de 13 meses a 4 años, 11 meses y 29 días. Es decir, prácticamente desde el año a los 5 años. La consulta que te hago, la vacunación en la farmacia. No. Esta campaña Sí. es una campaña nacional Sí. que no se va a desarrollar en la farmacia, salvo que determinadas jurisdicciones Lo deleguen. soliciten colaboración a las farmacias, que como ya sabemos, como ha pasado con COVID, siempre las farmacias de nuestro país están a disposición de las autoridades. En esta campaña, el rol de la Confederación Farmacéutica Argentina es acompañar a la comunidad, a las autoridades, en la difusión y en el asesoramiento. Y concientización. Como es una campaña nacional de seguimiento contra estas enfermedades, son campañas muy cortas. Bien. Es una única dosis que forma parte de esta campaña, que no cuenta para el esquema de vacunación del calendario nacional de vacunación, que es obligatoria y que es gratuita. Bien. Y donde en un periodo muy corto de tiempo, entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre, tenemos que llegar alrededor de 2.300.000 chicos a lo largo y ancho de todo el país. Bien. Y tenemos que lograr, para que esta campaña sea... En esta población objetivo hay 2.300.000. Sí, sí, exactamente, bien, que son bien, los chiquitos que están comprendidos en estos 13 meses hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. Tengamos en cuenta, además, de que estas vacunas... como son a virus vivo atenuado, entre vacunas a virus vivo atenuado y virus vivo atenuado necesitamos que haya un lapso de 28 días, pero se pueden aplicar en el mismo momento, si no existe esta incompatibilidad, las 2 vacunas que forman parte de la campaña, porque 3 de los agentes con los que vamos a luchar, 3 de los virus, sarampión, rubiola y papera, están en una vacuna. Y el de la polio está en otra vacuna. Bien, y nos está faltando la fecha. Quería decir, sí, yo ya recién te comenté que es sí, desde el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre. 13 de noviembre. 13 de noviembre, bien, que son 2 vacunas, que en el caso de los inmunodeprimidos no vamos a poder aplicar la triple viral, como claro, llamamos a la de sarampión, rubiola y papera, pero sí vamos a poder aplicar la de la polio. Entonces, para aplicarle, como son chicos, a la mamá, a la abuela, papá, a la abuela, a la mamá, al papá, a la abuela. Los docentes también están muy al tanto. Los docentes, sí, bien. En el brazo, ¿cuántos pinchacitos le van a colocar? Como son 2 pinchazos, vamos a utilizar un pinchazo en cada brazo, una subcutánea, la triple viral, la otra, la de polio, es intramuscular. Pero tengamos en cuenta que se va a vacunar en los lugares habituales de vacunación y también en lugares de campaña. Se va a ir a lugares especiales, que eso lo va a determinar cada jurisdicción. Cortito, ¿por qué necesitamos vacunarnos? Sí. Porque las coberturas vacunales bajaron. Ya venían bajando desde el año 2010 en adelante. Bien. 2019 habíamos tenido valores bastante bajos. Por supuesto, esto lo incrementó, lo agravó la pandemia. Sí. No hemos recuperado esos valores de cobertura que queremos llegar al 95%, pero no hemos recuperado ni siquiera los que teníamos antes del 2019. ¿Cuánto era?
y estábamos dependiendo de cada vacuna superando el 85%. En este momento, en el año 2019, porque ahora algo se ha recuperado, ninguna vacuna de calendario nacional de vacunación para ninguna edad superaba el 85% de cobertura. Se han hecho importantísimas campañas a lo largo del 2021 para recuperar esquemas de vacunación. Pero sepamos de que circula sarampión en algunos otros lugares del mundo y circula muy cerquita, circula en Brasil. En el último brote, si ustedes recuerdan, 2019, nosotros tuvimos que salir a vacunar a toda la población porque habían aparecido casos y estuvimos a punto de perder la condición de ser libre de sarampión. Sí. Nosotros somos libres de sarampión, libres de rubiola, libres de polio. Las Américas fue declarada libre de polio en el año 1995. Pero existe poliovirus de un determinado tipo, son 3 poliovirus, en Afganistán y en Pakistán, y también a veces cuando se usa la sabina oral hablamos del virus vacunal que puede llegar a generar pequeños brotes en determinados lugares. Hoy en día, con las comunicaciones, con los viajes, es muy posible que nos enfrentemos a un caso importado. Si nosotros nos enfrentamos a un caso importado de cualquiera de estas enfermedades, con porcentajes de coberturas vacunales bajas y con un nivel de notificación epidemiológica, que es muy importante para el caso de polio, cuando hablamos de parálisis flácida, pero no tan alto cuando hablamos de la enfermedad febril exantemática, que es la que corresponde a sarampión y a rubiola, podemos encontrarnos frente a brotes. Clarísimo, clarísimo. Siempre muy, muy didáctica. Bueno, sí, vamos a seguir la campaña. Sí, por supuesto, por supuesto. No, te convocamos para el próximo programa, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, señores, cerramos este espacio de Telefarmacia y te quedás con nosotros continuando Mercado por Expertos. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina.